Mi nombre es Valeria, tengo 42 años, y esta es mi historia. Hace algunos años, viví algo que jamás podría haber imaginado, una experiencia cercana a la muerte. Para muchos lo que voy a contarles podría parecer inverosímil, pero para mí fue la experiencia más real que jamás he tenido. Todo comenzó un día común, en mi ciudad natal, Madrid. Estaba en casa con mi hija pequeña, Camila, que entonces tenía apenas 2 años. Era una tarde tranquila, pero repentinamente comencé a sentir un fuerte dolor en el pecho. Pensé que se trataba de algo pasajero, pero en cuestión de minutos perdí el conocimiento. Lo último que recuerdo es el pánico en los ojos de mi hija, su pequeña mano tocando mi brazo mientras yo caía al suelo. De repente me encontré en un lugar completamente distinto. No era oscuro ni aterrador como uno podría imaginar. Era más bien una especie de vacío, un espacio intermedio, como si el tiempo y el espacio hubieran dejado de existir. Sabía que no estaba en la tierra, pero tampoco estaba en el cielo. Fue en ese momento cuando vi una luz brillante frente a mí, una luz que no dañaba los ojos, sino que envolvía todo con una sensación de paz. De esa luz escuché una voz llena de autoridad pero al mismo tiempo cálida. No había duda en mi corazón, era Dios quien me hablaba. Me dijo que aún no era mi tiempo, que debía regresar, pero antes de que lo hiciera, Él quería mostrarme algo importante. Me llevó a lo que él llamó el limbo, un lugar donde iban las almas de aquellos que habían partido antes de tiempo, como las de los niños que no habían sido bautizados. Lo que vi fue sorprendente, no era un lugar de dolor o sufrimiento como algunos podrían pensar. Era un lugar de espera donde las almas estaban en paz, pero incompletas, como si estuvieran esperando algo más. Vi niños de todas las edades jugando, riendo, pero con una sensación de añoranza en sus ojos. No entendía completamente lo que sentía en ese momento, pero sí sabía que este lugar no era su destino final. Dios me explicó que aunque estas almas no habían sido bautizadas, no estaban condenadas. Estaban en un estado de gracia, esperando la salvación. Sus vidas terrenales se habían truncado, pero aún había esperanza para ellos. Sentí en ese momento una profunda conexión con esas almas, especialmente con los niños. Como madre no podía evitar pensar en mi propia hija, en la importancia de guiarla y protegerla espiritualmente. Después de lo que parecieron solo minutos, Dios me dijo que debía regresar, que mi misión en la tierra aún no había terminado. Desperté en la sala de emergencias del hospital. Los médicos me dijeron que había tenido un paro cardíaco, pero que de alguna manera, había vuelto. Sabía que lo que había vivido no había sido un simple sueño o una alucinación. Había sido algo mucho más profundo, algo divino. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Me volví más devota, más consciente de la presencia de Dios en mi vida. Decidí bautizar a mi hija Camila lo más pronto posible. El día de su bautizo sentí una paz indescriptible, como si una parte de mí hubiera cumplido una misión sagrada. Ahora sigo viviendo mi fe cada día con más convicción. No solo por lo que experimenté en el limbo, sino por la certeza de que todos tenemos un propósito en este mundo y en el próximo. Mi experiencia me enseñó que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo más grande y más hermoso. Y que la gracia de Dios siempre nos alcanza, incluso en los lugares más inesperados. Cada vez que miro a Camila, recuerdo lo afortunada que soy de haber tenido esa segunda oportunidad. Mi fe me ha dado la fuerza para seguir adelante y aunque no tengo todas las respuestas, sé que Dios está con nosotros, guiándonos siempre hacia la luz. Después de bautizar a Camila, mi vida tomó un rumbo diferente. Las pequeñas preocupaciones que antes me angustiaban comenzaron a desvanecerse, como si ya no tuvieran el mismo peso en mi día a día. Las discusiones triviales, el estrés del trabajo, todo parecía insignificante comparado con la paz que ahora sentía dentro de mí. No fue inmediato, claro, pero poco a poco fui encontrando una serenidad que nunca antes había experimentado. Al principio, no hablé mucho sobre mi experiencia con otras personas, excepto con mi esposo. Él me escuchó aunque con cierta reserva. Era comprensible, no es fácil aceptar algo tan extraordinario sin haberlo vivido. Pero con el tiempo mi fe comenzó a reflejarse en mis acciones, y eso sí lo notó.
Nos volvimos una familia más unida, y decidimos criar a Camila en un hogar donde la espiritualidad fuera una parte importante de su vida. Un día, durante una misa, sentí algo muy especial. Estaba arrodillada, rezando, cuando de repente una paz inmensa me envolvió, similar a lo que había sentido durante mi experiencia cercana a la muerte. Era como si Dios me recordara que Él estaba allí, que nunca me había dejado. Al levantarme, miré a mi alrededor y vi a otras familias, personas de todas las edades, compartiendo la misma fe. Sentí una conexión profunda, no solo con ellos, sino con todas las almas que había visto en el limbo. Sabía que de alguna manera, estábamos todos unidos en un plan más grande. Decidí compartir mi experiencia con el sacerdote de la iglesia, quien escuchó atentamente y me aconsejó no quedarme callada. Me animó a hablar de mi historia para ayudar a otros que pudieran estar buscando respuestas. Fue entonces cuando comencé a contar lo que me había sucedido, primero a pequeños grupos y luego, sorprendentemente, en la propia iglesia. Había quienes escuchaban con curiosidad, otros con escepticismo, pero también hubo muchos que se acercaron a mí después de las misas, buscando consuelo o compartiendo sus propias experiencias espirituales. Con el tiempo me di cuenta de que mi propósito no era solo para mí, sino para aquellos que también necesitaban escuchar que la vida no termina aquí, que hay esperanza, incluso para los que no fueron bautizados en esta vida. Aprendí que la fe no siempre es algo que entendemos completamente, pero que se fortalece cuando la vivimos día a día. Hoy sigo compartiendo mi historia cuando me lo piden, y aunque la vida tiene sus altibajos, sé que siempre hay algo más allá, algo que nos espera, lleno de luz y amor. Mis pasos en este mundo son más seguros, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que Dios siempre nos está guiando, aun cuando no lo vemos o entendemos. Camila crece feliz y curiosa, y en cada sonrisa suya, veo la promesa de ese futuro lleno de paz que nos fue mostrado. Es increíble cómo una experiencia tan breve puede cambiar toda una vida.